cordial saludo, profesor John Carlos Pumacaya, queridos compañeros de Antropología y Educación. Les doy a conocer la persona invitada para realizarle la entrevista, la licenciada Joana Peña. Buenas tardes a todos, mi nombre es Joana Peña, soy licenciada en Pedagogía Infantil de la Universidad Javeriana de Bogotá. Tengo experiencia como profesora hace más o menos 10 años, pero en toda la parte que tiene que ver con la danza. Mi fuerte como tal es el pre-ballet y la danza en general, la iniciación a la danza con niños de la primera infancia. Gracias, compañera. Esta entrevista nos permite conocer un poco acerca de los retos de la educación en la modernidad líquida. En la actualidad, ¿qué retos debemos afrontar la educación? También tengo experiencia actualmente trabajando con primero primaria. Es una experiencia nueva, enriquecedora, de muchos aprendizajes, donde pues me he podido enfrentar a la realidad del sistema educativo en Colombia y bueno, con muchas ganas de pronto de aportar a los temas que la profe Julie nos vaya a comentar. Esta entrevista nos permite conocer un poco acerca de los retos en la educación modernidad líquida. En la actualidad, ¿qué retos debe afrontar la educación? Bueno, según mi experiencia, uno de los grandes retos que la educación está afrontando es el alcance a todos los estudiantes, tanto a nivel de preescolar, los niños que de pronto no tienen la posibilidad de estar en un jardín infantil, por recursos, por vivir lejos en la parte rural, los niños de pronto, los jóvenes que también tienen deserción estudiantil por diferentes causas sociales, la universidad, salen del colegio y se les dificulta mucho ingresar a una universidad, ya sea por economía o de pronto por los alcances que tienen las universidades públicas para ingresar a nivel de exámenes y todos los requerimientos. Creo que uno de los grandes retos es el alcance. Otro es la formación docente. Yo pienso que muchos docentes no están en el camino de la buena formación. Y eso se pierde muchísimo también porque son los que de pronto llevan muchos más años, sin generalizar, pero sí hay cierta educación tradicional que está detrás que no ha tratado de trascender. Entonces yo creo que la formación docente es súper importante y es algo que todos los profesores nos deberían exigir. Otro de los grandes retos es la inclusión. Basada en mi experiencia, digamos que los profesores no estamos totalmente capacitados para recibir niños de inclusión social en el aula y hacer un aula diferenciada. Uno lo estudia, uno lo puede ver en la universidad, pero la realidad es diferente porque hay ciertos criterios y todas las exigencias del Ministerio de Educación, lo que uno tiene que hacer en el aula, los lineamientos, lo que los niños deben alcanzar, que hace que ese trabajo de inclusión pues no sea tan fácil. Entonces realmente uno de los retos es que nosotros como docentes debemos empezar a informarnos, a capacitarnos, a formarnos para pues afrontarlos todos, la inclusión, poder tener un aula diferenciada, poder hacer actividades que puedan fortalecer la educación y el desarrollo integral de todos los niños, de inclusión social y de no inclusión social. Gracias, compañera. ¿Cómo cree usted que se debe manejar el tema religioso con los niños y jóvenes? Bueno, eso es un tema controversial, bastante importante que se pueda hablar. Yo pienso que ese tema religioso no debería ser llevado hacia la religión como tal. Eso debería ser llevado más como hacia la búsqueda del ser humano, del sentido de la vida del hombre, de la persona, de la parte individual.
de pronto un poco enfocarlo en la espiritualidad, pero no hacerlo necesariamente hacia Dios o hacia las diferentes religiones que conocemos en el mundo. ¿Por qué? Porque para mí la religión como tal, ser católico, cristiano, testigo de Jehová, etc., no une. Para mí como que aparta, aleja, como que son grupos sociales que en lugar de, no sé, de dar un mensaje de tolerancia y respeto frente al otro, como que frenan eso y ponen una barrera. No se generaliza, conozco mucha gente que no es así, incluso practicando alguna religión, pero siento que si se trabaja con los niños en el aula, sí influye el hecho de que de pronto la familia tenga una religión diferente, entonces debería ser algo como más neutral y que ese tema sea de escogerlo la familia y también que más adelante se le pueda dar al niño como capacitarlo, formarlo en que tome decisiones, las que le convengan a él, no a lo que la sociedad o lo que la familia le exige por tradición familiar o porque todos son católicos, todos son cristianos, todos son testigos de Jehová. Entonces, yo creo que es un tema que se debe trabajar, pero se debe trabajar no hacia la iglesia, no hacia la parte de la religión, sino más hacia la búsqueda del ser humano, hacia, no sé, los objetivos de vida que tengan las personas, hacia tolerancia, valores. Yo creería que así de esa manera se debería trabajar. Gracias. ¿La pedagogía y aprendizaje van encaminadas hacia un mismo proceso? Sí, un mismo proceso te refieres como al mismo fin o un mismo objetivo. Sí. Pues yo creo que sí, el aprendizaje pues son todos los conocimientos que uno adquiere, la pedagogía es la metodología, entonces sí van encaminadas, sin embargo, hoy en día pues con la tecnología las personas pueden aprender sin un profesor o sin un tipo de metodología pues particular. Muchas personas tienen la capacidad de ser autónomos y aprender solos, sentados en un computador, entonces yo creería que no necesariamente, pero sí van encaminadas. Obviamente sí es bueno que para aprender un conocimiento haya de por medio una buena metodología para que sea pues significativa, para que se quede para toda la vida y sea que se viva la experiencia como tal. ¿Usted cree pertinente tomar ideas de la educación tradicional? Bueno, eso es otro tema que, basado en mi experiencia, yo pienso que es bastante controversial. A veces uno, estando en la universidad, piensa que la educación tradicional no se debería tocar, pero cuando uno llega a la realidad y llega al aula, muchas veces se basa y muchas veces toma muchas ideas de la educación tradicional. No sé, las planas, por ejemplo, el trazo. Entonces, yo siento que no se debería tomar, pero siento que se hace. Y se hace de pronto porque no hay suficiente información y suficiente investigación por parte del docente para de pronto hacerlo de diferente manera. Sin embargo, pues hasta el momento, no sé, no ha dañado pues a los niños como tal el hecho de, no sé, hacer media página de una plana, pero lo digo basada en mi experiencia, o sea, no es información que de pronto no está tan clara, que estoy en proceso de aprendizaje, en proceso de investigación, en proceso de descubrir cada día cuál es la mejor manera de poder de pronto enseñar un tema o que los niños adquieran cierto conocimiento. Corta. ¿Qué momento es apropiado para poner en práctica las TICs dentro de su clase? Bueno, yo pienso que cualquier momento es apropiado.
defensora de las tecnologías. Pienso que la tecnología es muy buena, es excelente, desde que sea de una forma mediada, desde que tenga un objetivo pedagógico, que sea por un fin, para que, no sé, los niños adquieran esa información, que sea una mediación vigilada, inclusive por los padres de familia, porque a veces las personas piensan que la tecnología está dañando a los niños, pero yo pienso que no es la tecnología, sino el uso y cómo el ejemplo de muchos adultos influye en eso. Si simplemente nos queremos deshacer de los niños para que no nos molesten por un momento y hacer y ocuparnos en lo nuestro, y les damos el celular para que vean un video, para que jueguen, es diferente a que yo pueda tener un objetivo detrás. ¿Para qué sirve la tecnología? Hoy en día la comunicación, mandar un mensaje, inclusive si ellos tienen el fin, un objetivo de escribirle un mensaje a otra persona, a un familiar, se les va a facilitar mucho más de pronto empezar a revisar las letras y para qué sirve y debo comunicarme, entonces se van a esforzar más. Y lo pueden lograr, y eso gracias a la tecnología. Entonces yo creería que en cualquier momento se pueden usar siempre y cuando haya una mediación de por medio. Como docentes debemos educar desde el tipo de costumbres que tenga cada estudiante. Bueno, basada en mi experiencia, no creo que sea desde el tipo de costumbres, yo creo que es desde los intereses. Los niños, todos los seres humanos somos seres de costumbre, entonces acostumbrarnos a cualquier cosa nos puede parecer fácil o difícil, pero al final la mayoría de personas lo conseguimos. Y más que una costumbre es adaptabilidad o aceptación o bueno. Entonces no desde el tipo no desde las costumbres, sino desde sus intereses, para que de pronto los aprendizajes se hagan mucho más significativos, que ellos quieran aprenderlo porque fue lo que quisieron investigar, es lo que quisieron hacer. Gracias, compañera. ¿Qué opina usted acerca de la idea que nos aporta el autor Zygmunt Bauman? Debemos aprender el arte de vivir en un mundo sobresaturado de información. Debemos aprender el arte de vivir en un mundo sobresaturado de información. Sí, cuando uno está estudiando, así sea en el colegio o en la universidad, uno está en una burbuja y sale y la realidad es diferente y es cambiante, entonces yo creo que el ser humano debe ser muy flexible a los cambios. Hoy en día uno está acá en un trabajo y el día de mañana está en otro con otra experiencia completamente diferente a lo que uno ha hecho durante varios años. Entonces yo creería que sí, el mundo está sobresaturado de todo, entonces el ser humano debe adaptarse, debe ser flexible, debe retroalimentarse, que es súper importante, para que esa retroalimentación pues sirva para todos los aprendizajes ya personales y laborales, y que uno pueda hacer siempre pues la mejor versión de sí mismo en todo lo que se proponga. Gracias, compañera, por compartir con nosotros su experiencia como docente. Es muy enriquecedor conocer sus conocimientos. Bueno, muchas gracias, profe, por la invitación, y muchas gracias a todos los compañeros y el profesor que nos están escuchando. Gracias.